Bien, buenos días para todos. Continuamos aquí delante de la presencia del Señor. Saludo muy especial a todas las personas que se conectan en este momento y a todas las personas que estamos aquí en el equipo donde estamos trabajando, el equipo de producción, para que esa transmisión llegue hasta sus hogares. Y saludos a todas las personas que van a estarlo viendo después. Vamos a ir avanzando rápidamente con la palabra para aprovechar bien el tiempo y después en los últimos daremos los saludos. Gracias mi esposo por esta oración tan bonita. Y bueno, queremos continuar con lo que venimos hablando en esta mañana sobre todo lo que el Señor ha venido mostrando en este momento especial en que está viviendo las naciones de la tierra, y nosotros como venezolanos no hemos sido exentos, ¿verdad? Para nadie es como decir ignorado, de que hay una pandemia mundial que nos sorprendió a todos, que nos sacó de nuestra zona de confort, que vino en un momento, apareció, aunque ya desde diciembre se venía hablando de este virus y esta situación especial particular que estaba en el otro lado del mundo y que nosotros lo veíamos tan lejos, y bueno, por la globalización alcanzó todas las naciones de la tierra. Y bueno, una de las cosas que pasó cuando esto viene a suceder y a acontecer aquí es que primero fue sorpresivo, sorprendió a muchas personas y sacó de la comodidad y de lo que se venía haciendo, y muchos de los planes que se venían, ¿verdad?, y planteando, se frustraron. Mucha gente quedó así como que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La primera reacción fue, bueno, esto va a pasar rápido, esto en un tiempito ya, pero resulta que vamos más de mitad de año y todavía estamos con las medidas que se tomaron para evitar la propagación, que es el aislamiento social, llamado cuarentena, ¿verdad? Y todas las medidas que se han hecho. Y se han ido prolongando, pasan los días, y nos llevó a que ahora, en este tiempo estamos ya varios meses teniendo que reencontrarnos a través de las redes sociales que fueron creadas, ¿verdad?, para la amistad, para el compartir fotos, videos, y hoy en día se han convertido en un medio para llevar la palabra de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque yo hago esta introducción, porque nosotros tenemos que ser entendidos en el tiempo. Nosotros tenemos que agarrar y sentarnos un momento y preguntarnos por qué están pasando estas cosas, porque efectivamente una de las reacciones fue la reacción de la iglesia, y a través de las redes sociales se han ido manifestando todas estas reacciones de la iglesia, y hay muchas palabras encontradas, hay muchas posiciones encontradas, radicalizadas algunas, otras no, sobre qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que está pasando. Y es bien importante recomendarle, nosotros como pastores hoy se lo hacemos a Ministerio Nido de Águila, a todos los integrantes de este ministerio, pastores, servidores, maestros, todos los que ayudan, todos los adoradores, y también a toda la gente que se congrega regularmente con nosotros, que nosotros venimos recibiendo una palabra hace bastantes años sobre la fe, sobre la gracia, sobre el tiempo que estamos viviendo, y nosotros tenemos que tomar toda esa palabra que hemos recibido y traerla al contexto actual para hacer que esa palabra se haga realidad. Uno de los objetivos de la iglesia Nido de Águila es formar y edificar el cuerpo de Cristo, que es a lo que el Señor nos ha llamado y lo que el Señor nos ha encomendado, a edificar el cuerpo de Cristo, a enseñarlo, a hacer que vaya creciendo espiritualmente y en la palabra. Y entonces toda esa palabra que usted ha venido recibiendo durante tantos años, es el tiempo de revisarla y verla y de ponerla en práctica, de vivir conforme a la palabra, y que ya no sea unas palabras nuevas y un boom, sino que sea parte integral de la vida de cada uno de los creyentes. Creo que, ¿por qué los digo? Porque en este tiempo se está escuchando muchas cosas, se están escuchando muchas posiciones, se están escuchando muchas palabras, y si usted no está firme y claro en sus convicciones basadas en la palabra de Dios, entonces usted puede ser arrastrado por cualquier doctrina rara, puede ser arrastrado y llevado, y puede hacer que su fe merme. Y lo que estamos nosotros, como ya están siendo arrastrados muchas personas. De hecho,
se habla y han salido a través de las redes sociales noticias que hay pastores que se han suicidado por la situación que está ocurriendo, y hay pastores que hoy día su fe o lo que ellos tenían como fundamento de fe se ha conmovido de manera tal que hoy día hay pastores que están abandonando las iglesias. Hay personas que cuando dejaron de congregarse, dejaron de tener una relación con Dios, si era que era cierto que la tenía, porque es bien interesante entender esto, porque incluso hay pastores amigos con los que hemos compartido, que dicen que muchos de los hermanos creyentes, miembros de sus iglesias, ya no están, ya no los consiguen. Entonces es bien importante revisar esto y tener muy claro, cada uno de ustedes tiene la palabra, tiene el espíritu, ha recibido enseñanza, ha recibido formación, y eso le va a ayudar a poder tener una posición firme, porque no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes que vienen, y con ese objetivo, así como lo tenemos nosotros hoy, de recomendarles y aconsejarles que te mantengas firme en la palabra, que te mantengas firme en lo que has recibido, lo que Dios te ha mostrado, que te mantengas firme sin dejarte llevar ni arrastrar. De esa misma manera y con ese mismo objetivo, el apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias en aquellos tiempos después que Cristo parte, y cuando él recibe su encomendación de formar el cuerpo de Cristo, de edificar el cuerpo de Cristo, el apóstol empieza a escribir cartas a las iglesias con el objetivo de corregir lo deficiente, de echar por tierra falsas enseñanzas y de hacer que el creyente, direccionar. Claro, el creyente se mantuviera firme y direccionaba. Y nosotros en este tiempo de pandemia, cuando tal vez todos dijimos no, va a pasar rápido, y resulta de que muchos han resultado decepcionados porque no ha pasado tan rápido como creían, y no pensaron que era algo pasajero, sino que esta situación es una situación que está cambiando al mundo entero. Está cambiando la forma de cómo el mundo se concibía, está influyendo y va a influir en la economía, en el turismo, en la industria, en todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo. Y nosotros tenemos que estar bien claros que nosotros pertenecemos al reino de Dios y no nos dejamos llevar por lo que el sistema está establecido, porque sí, el sistema va a ser conmovido. Por eso es que es tan importante lo que la Biblia nos recomienda, cuando la Biblia nos insta a que tenemos que tener un cambio de mente. Claro. Si nosotros desde hace años hubiésemos ya tenido cambio de mente, quizás muchos no estuviesen viviendo las vicisitudes que están viviendo en este momento, porque cuando tú tienes un cambio de mente, no hacia la religión, no hacia el misticismo o hacia la dependencia de los sistemas, sino que tú cambias tu mente a través de la palabra, por la guianza del Espíritu Santo, y eres direccionado por Dios. Tú eres ya guiado por el poder del Espíritu Santo, y tú comienzas a ser gobernado por el reino de Dios. Ya, cuando tu mente es gobernada por los principios de Dios, nunca va a haber nada que pueda derribarte. ¿Por qué? Porque vas a estar firme sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Y por eso digo en un principio que si desde un inicio hubiésemos cambiado nuestra forma de pensar, no estuviésemos oyendo lo que hoy estamos oyendo, de pastores que se suicidan, de personas que no quieren saber más nada de la iglesia porque tenían una relación con la iglesia, con los pastores, más no tenían una relación con Dios. Y allí es uno de los detalles, y me viene a la mente un texto de las Escrituras que está en 1 Corintios, creo que el capítulo 3 de 1 Corintios dice que la obra de cada uno va a ser probada, y dice que será probada por fuego. Yo creo que hoy día la iglesia está siendo probada, es decir, la iglesia está siendo probada, y el apóstol Pablo dice allí que dice yo planté, dice yo planté, y pero que otro tiene que ver cómo edifica, cómo sobreedifica. Es decir, cada uno va a ser, la obra de cada uno va a ser probada. Dice que si la obra de uno permanece, dice que no sufrirá pérdida, pero dice que si la obra de uno se quemare, dice que sufrirá pérdida, de forma tal que todas las congregaciones que hoy día están siendo arrastradas por lo que está ocurriendo, están mostrando que fueron construidas sobre alianzas humanas, sobre principios del sistema y sobre una cantidad de obras de hombre que por supuesto no van a prevalecer.
Y hasta un nivel creo que es bueno que esté pasando lo que está pasando, porque muchos se glorían del trabajo que han hecho en cuanto a su esfuerzo humano, y le quitan la gloria a Dios. Pero hoy día se está viendo lo que está realmente fundamentado en la palabra de vida, en la palabra de Dios, de forma tal que lo que escribió Pablo en ese momento hoy tiene mucha vigencia sobre la vida de la iglesia, de forma tal que cuando la iglesia sea purificada, sea perfeccionada a través de lo que está pasando, va a quedar lo verdadero. Y cuando lo verdadero es lo que permanece, entonces queda como un precedente para imitar lo verdadero, porque lo que permanezca después de todo esto que está ocurriendo va a ser lo que va a mostrar donde realmente Dios ha estado obrando en la vida de las personas. Y creo que para muchos va a ser doloroso, pero creo que muchas veces el dolor te direcciona, cuando es usado por Dios para mostrarte dónde están las deficiencias que tú tienes, y cuáles son las dependencias que tú tienes también, y cuáles son las dependencias que tú tienes que tener. Entonces creo que para nosotros es importante todo esto, porque esto tiene que fortalecernos y tiene que mantenernos de una manera de una manera victoriosa ante las situaciones, porque como vivimos por fe, nos movemos por gracia y mostramos el amor de Dios. Esto tiene que mostrar la estructura del poder de Dios actuando a favor nuestro. Así es. Y bueno, lo que les venía diciendo de que esto vino a movernos todo, y de la importancia que tienen en este tiempo la palabra de Dios que el apóstol escribió a través de las cartas para la iglesia en necesidades se puede decir, especiales y específicas, como es en el caso de Corintios que estuvimos hablando. Entonces estas cartas empiezan a cobrar vida. Y nosotros cuando digo nosotros, hablo del Ministerio Nido de Águilas, comenzó esta pandemia y comenzamos a hablar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Una de las cosas bien interesantes que nosotros retomamos por el Espíritu, guía del Espíritu, porque en realidad tampoco fue que lo planificamos, fue el comenzar de nuevo a hablar de la vida de fe, retomar esa palabra de fe, que es la palabra que te va a mantener firme en este tiempo, porque definitivamente en la medida en que el sistema va a ir siendo conmovido, en la medida que el sistema va a ir siendo atacado, por decirlo de alguna manera, de esa misma manera, la palabra de la vida de fe se tiene que empezar a manifestar en la vida de nosotros. Y entonces estuvimos hablando, al principio pusimos como la plataforma de oración, cuando comenzó todo esto, en donde dejamos claro y establecido de que nosotros teníamos que saber y entender que ninguna plaga nos puede tocar, a causa de Jesucristo, a causa de ser hijos de Dios, a causa de ser escogidos y apartados para Dios. Y establecimos el fundamento del sacrificio de Jesucristo, recordando su sacrificio representativamente con una cena del Señor, para poner el principio de que entendemos que en lo que vamos a vivir, que Dios lo ha permitido, porque también eso es bien interesante entender que Dios sigue en control, que Satanás está vencido y que Dios reina por sobre todas las cosas, y que el Señor ha permitido este tiempo. Pusimos la plataforma de que el Señor nos resguarda, que fue una de las primeras reuniones que tuvimos en este nuevo sistema de transmisión en vivo. Y después comenzamos a hablar de la vida de fe, y dentro de la vida de fe topamos diferentes tópicos, porque tú puedes decir yo tengo fe, yo vivo por fe, pero cuando se presentan, por ejemplo, las pruebas, como estuvimos hablando, entonces allí es donde se va a manifestar si de verdad tú vives la vida de fe, creyendo a Dios, creyendo en Dios y viviendo por su palabra. Hablamos que cuando tú vives de la vida de fe, entonces se empiezan a manifestar en los tiempos de escasez los milagros, principios de Dios, como son el principio de la multiplicación. Y así fuimos tocando diferentes tópicos de la vida de fe. No hemos dejado de hablar de la vida de fe. Cuando estuvimos hablando, como me recuerda mi esposo, sobre la provisión divina que vino a través de los cuervos, entonces especificábamos que en tiempos de crisis Dios va a usar lo que sea para poder proveernos, pero lo importante no era resaltar el milagro o a través de quién viene el milagro, sino entender la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que se manifiesta en diferentes formas, de diferentes maneras,
La naturaleza de Dios, que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con la provisión, que tiene que ver con el resguardo y que tiene que ver con el amor. Y por eso estuvimos hablando del amor y nos introducimos dentro del amor, porque estábamos hablando que de la vida de fe en los tiempos de escasez, en los tiempos de crisis, que Dios empieza a multiplicar y Dios comienza a hacer milagros y usa diferentes fuentes para que llegue a ti la provisión. En ese tiempo se tiene que manifestar el amor. El amor de Dios en ti se manifiesta hacia los demás en generosidad. Y de allí partimos a hablar sobre este tema del amor, que ya tenemos como unas 3 semanas, sería esta la tercera semana, que estaríamos tocando este tópico. Y tú dirías, bueno, ¿no estás hablando de fe? Sí, estoy hablando de fe, porque este principio es bien importante, es fundamental para la vida de la fe. Es fundamental para que tú puedas reconocerte a ti mismo que tú vives por fe. Fíjense lo que estuvimos leyendo al principio, que comenzamos este servicio leyéndolo y vamos a retomarlo otra vez, pero yo quiero leer desde el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1. Lo quiero leer desde el versículo 1 porque para mantenerlo en contexto de la carta, de lo que el escritor viene hablando, que no está aislado. En el capítulo 3, esta carta es bien interesante porque pareciera que tuviera capítulos aislados, pero comienza hablando de Jesucristo y exalta quién es Jesucristo y cómo a través del sacrificio y la entrega de Jesucristo, por el amor del Padre que lo envió, nos constituye a cada uno de los que recibimos esta salvación en hijos de Dios. Y comienza a marcar la diferencia entre el Espíritu de Dios que mora en los hijos de Dios y el espíritu del anticristo que mora en aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu. Es bien interesante entender el contexto. Entonces en el capítulo 4 comienza así. Vamos a leer Primera Juan capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjate que aquí nos exhorta a que nosotros probemos los espíritus a ver si son de Dios. Dice, ahí no se refiere al Espíritu Santo, lógicamente está con minúscula, se refiere a los espíritus que están en las personas. Lo interno que hay en las personas y cómo tú lo reconoces cuando habla. Exacto. Cuando habla y dice, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el Espíritu de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y en este está el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y dice allí, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oyes. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y es bien interesante entender porque en la carta de Primera a los Corintios el apóstol dice que a la final, cuando pasen todas las cosas, van a quedar la fe, la esperanza y el amor. Y entonces aquí está diciendo que nosotros somos de Dios, que el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y entonces se va a manifestar en los últimos tiempos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y se va a manifestar quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Y por qué se manifiesta? Dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Qué interesante! Porque dice aquí que vamos a poder conocer quién es nacido de Dios, porque sabemos si ama. Si no hace las cosas con la motivación del amor de Dios, entonces no es de Dios. Dice, mundo, pues. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y aquí así habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y entonces, claro, vamos a 1 Corintios 13, que lo estuvimos analizando la semana pasada. Primera a los Corintios, la carta que el apóstol le escribe a los Corintios, como nos enseñaba el apóstol y como usted lo puede conseguir en cualquier estudio de esta carta, una iglesia que tenía todos los dones. Esta iglesia que estaba en Corinto, una iglesia que abundaba en dones, pero que esos dones no habían perfeccionado y transformado la mente de los que estaban dentro de la iglesia. Al contrario, ellos pretendían, se envanecieron. Primero se envanecieron y segundo pretendían introducir dentro de la iglesia sus prácticas que ellos venían haciendo cuando no conocían a Dios, cuando estaban alejados de Dios. Y es como conversábamos tú y yo anoche, como querer decir y pretender que las cosas del sistema nosotros las vamos a redimir, entre comillas, y la vamos a meter e introducir dentro de la iglesia. Eso era lo que los corintios hacían. Fíjense que en esta primera carta él la escribe dándole una exhortación tremenda, como ya sabemos todos, que es lo que más se resalta de esta carta, que es que aquel hombre que tenía esas relaciones sexuales con esta mujer que no le correspondía. Pero hay otras enseñanzas ahí bien interesantes que también tienen que ver con el tema, y es que en el capítulo 11, en el versículo 17, que dice abusos en la cena del Señor, él le hace una exhortación y le dice: ustedes cuando se reúnen a comer, esto no es la cena del Señor, porque unos se adelantan, otros se emborrachan. Entonces significa que ellos se reunían para recordar el sacrificio de Jesús, y algunos se adelantaban a comer, otros tomaban vino hasta emborracharse, se embriagaban y continuaban con sus prácticas. Y eso lo hemos visto en este tiempo. Y lo hemos visto nosotros en este mismos tiempo. Llegamos a hacer reuniones y había personas que se comían todo y dejaban a otros sin comer. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí la preeminencia del amor, bueno, pastora, ¿qué es el amor? Leímos en 1 Juan, ¿verdad? Decía, Dios es amor. Y que Dios... Es decir, el amor es una persona. Es una persona. El que ha visto a Dios tiene que amar. ¿Qué es el amor? Dice allí, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, 1 Corintios 13:1, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien interesante, porque tú puedes decir, cuando lees todas esas características del amor, sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, y te ves tú dentro de ese contexto, entonces tú dices, pero eso es muy profundo, eso es muy difícil. ¿Cómo yo puedo hablar de esa manera? Ah, ya entiendo. Ahí está describiendo es el amor de Dios y yo no puedo. Eso lo hacía Jesús porque era Dios. Pero yo no puedo. Yo no puedo. No, yo no puedo. Yo no puedo perdonar de esa manera, no me puedo irritar. No puedo ser jactancioso, no. Eso lo está diciendo allí refiriéndose al amor de Dios. Pero resulta, hermano, que como nos enseñaba el apóstol la semana pasada, yo estuve investigando más profundamente sobre el significado de la palabra amor, que es la palabra ágape, que es una palabra griega, que si usted estudia la palabra y la empieza a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, se usa la palabra amor. Y en la mayoría de las partes del Antiguo Pacto tiene una traducción distinta, que es en arameo, pero la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Son acepciones distintas, diferentes, aplicaciones diferentes, con revelaciones nuevas según el Nuevo Pacto, y se ve que el apóstol Pablo, conocedor del griego, conocedor de literatura, conocedor porque él era un hombre bastante estudiado, que sabía bastante tenía letras, como dicen, era una persona, no era ignorante. Él utilizó para escribir este capítulo específicamente una acepción distinta de todas las del Antiguo Testamento cuando hablaba del amor. Y si nos ponemos a buscar en la raíz de esa palabra, lo más antiguo que se conoce de esa palabra ágape, los estudiosos griegos, los filósofos griegos utilizaban mucho y hablaban del amor, y utilizaban mucho la palabra eros. En aquel entonces, cuando se refería, para ellos el amor era el amor pasional, el amor que se sentía entre un hombre y una mujer, la atracción, era como una seducción, era el placer que se sentía de las relaciones interpersonales entre hombre y mujer. Incluso, déjenme decirlo, que como era totalmente sentimental y biológico, también habían hombres con hombres. Lo que importaba y describía esa sensación y esa emoción, que el sentimiento era la palabra eros. Pero cuando ellos querían referirse, por ejemplo, a la relación de padres e hijos, a la relación familiar, entonces ellos utilizaban, porque esta palabra ágape es bastante vieja, es muy, muy, muy antigua, ellos utilizaban la palabra ágape para describir este tipo de amor. Y el apóstol Pablo, en un momento, cuando él quiso escribir esta carta, buscó la palabra exacta, la palabra que pudiera describir. ¿Qué tiene que ver esto con los abusos de la cena del Señor? Porque en ese tiempo, en la Grecia antigua, en ese tiempo en donde los filósofos estaban estudiando y hacían esos escritos, la palabra ágape, nosotros en el español decimos ágape, pero en griego es agape, o sea, el acento está en la segunda A, y ellos se referían eso, y quedó de hecho para este tiempo que eso eran las reuniones cristianas donde se reunían a comer. Es decir, cuando se convocaban varios cristianos en la iglesia, se reunían, compartían una cena, una comida, y eso eran los ágape, y eso describía el amor, al amor entre hermanos. Sí, y estamos hablando de la cena del Señor, no bajo el criterio que heredó la iglesia evangélica
bajo el criterio del pedacito de pan que heredó de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia evangélica heredó esa costumbre y entonces da un pedacito de pan y algunos un poquito de jugo de uva o otros vinos, los que están un poquito más adelantados en cuanto a la revelación, pero la cena del Señor no era así. Era una comida. Era una comida y nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, tú invitas a una persona a comer a tu casa, tú, o sea, lo invitas porque le tienes confianza, porque quieres también hacerle un gesto de amor, es decir, de aceptación, y en la mesa, en la mesa familiar, se unifican muchos criterios internos del ser humano. El hecho de sentarse juntos, diferentes personas a comer al mismo tiempo, a comer todos juntos, en una mesa, habla de familia. Y manifestaba el amor, manifestaba la unión. Entonces, ¿por qué es bien importante reflexionar esto? Porque Jesús, antes de morir, convocó a sus discípulos a sentarse a comer. Y después que comió, entonces les habló del sacrificio que él iba a hacer. Y cuando esto pasa a la iglesia del Nuevo Testamento, entonces es el organizar una comida entre los hermanos, los de la fe, los que habían recibido la salvación, los que creían en el sacrificio de Jesucristo, estaban manifestándole a ellos mismos y ante los demás que ellos se amaban. ¿Por qué? Porque Jesús los amó primero. Y por eso era tan importante cuando él les escribe, aquí algunos se adelantan a comer, otros se emborrachan, y eso no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Y una de las acepciones de familia es comer juntos. Es comer juntos. Y fíjate, él dice, ¿por qué? Porque Jesús cuando se sentó a comer, cuando manifestó el amor, cuando hizo el ágape con sus discípulos, él dijo que cuando se sienten a comer, cuando hagan esto, y lo voy a leer aquí, las palabras que el apóstol tomó de Jesús, que las quiso plasmar textualmente, dice que Jesús cuando hizo esto dijo, tomad y comer, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es decir, que cada vez que se reunían en los ágapes, el objetivo era recordar el sacrificio de Jesucristo. El objetivo era entender y recordar por qué nos uníamos como hermanos. El objetivo no era la comida. Es decir, la intención era que recordáramos su muerte y su resurrección. Es decir, no una reunión donde comamos y después las mujeres se van a hablar de pintura y de todo aquello, y los hombres se van a hablar de fútbol. Sí, es decir, no era la intención. Era recordar el sacrificio de Jesucristo y era la manifestación del amor. Y por eso, porque los griegos utilizaban esa palabra, y el apóstol entonces agarra esa palabra que hasta ahora no había sido utilizada en el antiguo pacto y en las escrituras antiguas, y la introduce dentro de esta carta para decirle a los hermanos, tú puedes tener dones, hermanos, tú puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, pero si tú no entiendes el sacrificio de Jesucristo, tú no puedes manifestar el amor de Dios. Ahora fíjate, en Juan él dice bien claro, Dios es amor, y él dice, empieza este capítulo, probar los espíritus si son de Dios. Y entonces allí se establece un principio, y yo quiero dejártelo y entregártelo hoy. Un principio para este tiempo hasta el final de tus días. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. No puedes decir que tú no puedes vivir el amor como lo describe el apóstol, que lo describió aquí en 1 Corintios 13, a los Corintios 13, porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Jesucristo es el amor. Jesucristo es Dios, y Jesucristo entregó su vida en la cruz. Y cuando Él entrega su vida en la cruz y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, nuestra naturaleza es cambiada completamente. Si tú sigues viviendo, si nosotros creyentes seguimos viviendo conforme a nuestra naturaleza carnal, animal, con la que nacemos, adámica, nosotros no vamos a poder ser benignos, sacarnos la envidia, quitarnos la ira, no vamos a poder compartir en generosidad con los demás, no nos vamos a identificar y a sentir compasión por los otros. Pero cuando nosotros entendemos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, que la naturaleza del Padre está en nosotros y Dios es amor, nosotros también
podemos manifestar amor. Nosotros también somos amor. Podemos expresar a Cristo. Expresamos a Cristo y expresamos a Dios. Exactamente. Por eso acá primero a los Corintios, cuando habla en el capítulo 13, que dice cosas que para la mente humana son como que imposibles, ¿verdad? Pero o sea, que Dios nos las da como un ejemplo de vida y habla de, por ejemplo, aquí dice que todo lo sufre el amor, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Dice, el amor nunca dejará de ser. Es decir, el amor siempre existirá. Y entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, puedes extender estos principios y tú puedes asumirlo como algo real por la nueva naturaleza que tú tienes, porque decidiste dejar tu otra naturaleza. Es decir, cuando hablamos de dejar tu otra naturaleza, es dejar de vivir como se vive en el mundo. ¿Cómo se vive en el mundo? A través del egoísmo, a través de la competencia, a través de pensar solamente en nosotros mismos y en lo que nosotros creemos, y decidimos creer lo que Dios dice. Entonces comenzamos a vivir la vida de Cristo, y cuando la vida de Cristo se comienza a expresar en la vida nuestra, entonces nosotros podemos expresar la vida de Dios a través de las obras que nosotros hagamos, que no son obras nuestras, sino son obras que ya Cristo dejó para que anduviéramos en ellas. Exacto, es bien interesante entonces tener estos principios dentro de la vida de fe. El amor es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios. Entonces sí podemos amar y sí podemos manifestar ese amor que tenemos que dejar, cada uno de nosotros los creyentes, que esa naturaleza se manifieste. Y eso es lo segundo que quería decirles, quería plantearles y dejarles. Tú tienes que tener como principio de vida, ya Dios me dio su naturaleza. Ya yo tengo el amor suficiente, ya yo tengo el amor dentro de mí. Ahora yo tengo que manifestarlo, manifestar esa naturaleza a través de ¿qué? De la generosidad, a través de ¿qué? Del perdón, a través de ¿qué? De la fe, del no creer, de creer, de no quejarse, y de todas esas diferentes situaciones que estuvimos viendo. Creer en Dios, creer en sus principios. Fíjense, allí podríamos decir todas las características que salen en 1 Corintios 13, cuando se te dice que el amor no se irrita, que el amor no se envanece, que el amor no es jactancioso. Una de las características que a mí me llamó mucho la atención es que dice allí que el amor es benigno. Que el amor es benigno. Y fíjate, me gustaría desarrollar un poquito sobre la benignidad, porque yo cuando me convertí, hace muchos años, y yo creo que es el testimonio de muchas personas, hace más de 20 años, 25 años, teníamos problemas familiares fuertes, que veníamos arrastrando en un matrimonio joven, con una niña pequeña, en donde las motivaciones reales, nosotros no nos casamos tal vez planificado como mucha gente hace, ¿verdad? Pero que había un amor y había una unión y un deseo de estar juntos, que por diferentes situaciones venía mermando y venía sufriendo diferentes situaciones que nos hacían creer que ya uno no se amaba. Y ahí esta persona me predica y una de las cosas que a mí me impresionó primero fue el estado de estas personas cuando yo fui a la primera iglesia, donde que parecía que siempre estaban felices y parecía que nunca tuvieran un problema. Después uno se da cuenta de que sí tienen problemas y entiende por qué esa actitud ante la vida, a enfrentar la vida de una manera completamente distinta, y eso a mí me gustaba, me agradaba. Yo me sentía confortada, sentía paz, y inmediatamente me identifiqué y quise involucrarme y quise meterme dentro de ellos para poder entender, porque siempre estaban como bien, y me gustó. Y bueno, nunca me aparté del Señor juntamente con mi esposo, pero mi esposo es un hombre analítico, pensador, es un hombre que no es que se deja llevar por las primeras apariencias, y él siempre me hacía recomendaciones y me decía: Xiomara, eso no es así, Xiomara, ten cuidado con esto. Pero yo era como más inocente y creía en cualquier tontería, porque no eran unas convicciones que yo tenía. Y cuando fue pasando los años en nuestro caminar en el Señor, en donde hemos escuchado muchas veces hablar del amor, pero que uno manifestaba el amor de manera como el sistema te lo muestra y como el sistema te lo enseña, yo fui como endureciéndome en cuanto a toda esta inocencia, porque veía que, bueno, esas personas que supuestamente hablaban de amor eran capaces de hacer cosas malas. Y este entendimiento nuevo de lo que es la palabra amor y de cómo se manifiesta el amor de Dios, a mí me ha renacido la esperanza, me ha renacido la fe. ¿Por qué?
porque he entendido que el amor no tiene nada que ver, que una persona no tenga amor con lo que hace mal, porque el que te lleva a hacer lo malo es la naturaleza caída, es la naturaleza adámica. El entender y reconocer que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que nuestra carne, nuestro cuerpo biológico tiene tendencia también a esta naturaleza pecaminosa, es lo que nos hace tener paz y nos hace perdonar y nos hace comenzar de nuevo y nos hace restaurar personas aun cuando hayan fallado y nos hace seguir amando a Dios y a la gente y seguir predicando y enseñando aun cuando hemos recibido traiciones, aun cuando nosotros hemos traicionado, aun cuando hemos recibido no la misma reciprocidad en cuanto a lo que has dado y has dado y has dado y no has recibido, porque hemos entendido que la naturaleza de Dios es la que hace que tú y yo podamos ser generosos, que la naturaleza de Dios cuando se manifiesta es la que nos hace personas buenas. Yo recuerdo que una vez una persona recién convertidos en una reunión de esta Ágape, que ahora entiendo que hicimos muchas y que en Nido de Águilas también hemos compartido mucho reuniones de este tipo, reuniones de amor, y ahora no tengo miedo en decirle a mis hermanos, yo te amo porque los amo. Antes yo decía, no, uno no puede decir que ama a una persona, porque una cosa es el querer y otra cosa es el amar, porque hasta eso nos hicieron meter dentro de la mente, ¿verdad? Porque pensaba, bueno, a lo mejor un día me hace algo malo y dejo de amarlo. No, el amor no deja de ser, el amor no deja de ser, el amor no se acaba, el amor se enfría, pero no se acaba. Siempre que tú permitas que la naturaleza de Dios que está depositada en ti salga, siempre vas a poder amar, siempre vas a poder manifestar el amor. Y yo recuerdo que esa persona, como les decía, dijo, bueno, yo me convertí porque mi esposo me trajo a la iglesia, pero yo soy una persona buena. Yo nunca le he hecho nada a nadie, nada malo a nadie. Yo nunca he matado ni una mosca. Yo tengo una naturaleza buena, yo soy muy buena. Y a mí me sorprendió. Y eso lo piensa mucha gente. A mí me sorprendió que yo me quedé así, yo le agarraba la mano a mi esposo así. Pero como una persona puede decir que es bueno, bueno es Dios. No necesita a Dios. Yo decía así, bueno es Dios. ¿Y cuántas veces eso nos los enseñaron? No hay nadie bueno, bueno es Dios. Pero yo quiero derribar hoy, en el nombre de Jesús, esa vaca sagrada. Se puede ser bueno. Se puede ser bueno si manifiesta la naturaleza de Dios. Fíjense, allí dice, ¿verdad? ¿En qué versículo es que dice que el amor es benigno? Que si no me pongo los lentes, tú que lo tienes allí. Dice aquí en el, creo que es el 4. Primero a los Corintios 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese capítulo, ese versículo, ya hablamos de lo que era no tener envidia, de lo que hablamos de ser jactancioso, no ser jactancioso, de lo que hablamos de lo que era ser sufrido. Y yo quiero ampliar un poquito de lo que es benigno. Y me puse a buscar de lo que es benigno. Bien interesante. Fíjense que la Biblia, como yo les decía, tiene muchas palabras griegas, sobre todo el Nuevo Testamento. Y a mí me gusta mucho buscar la antigüedad de las palabras, porque es la que le da el sentido. Es decir, el escritor cuando se sentó o cuando le dictó al escriba, escríbeme esto, tenía que buscar las palabras exactas que reflejaran lo que quería decir. Y cuando el apóstol Pablo usó esa palabra era porque él quería hablar. Mire, cuando usted se reúne en esas ágapes, en las reuniones del amor, lo está haciendo mal. Tiene que hacerlo así, así, así. Es decir, el amor, hermanos, se manifiesta a través de Cristo. Nos amamos porque Cristo murió por nosotros. Nos amamos porque Dios nos amó primero. Somos hermanos por causa de Cristo y amamos a los hermanos por causa de Dios en nosotros. Y la palabra benigno dice allí, aquí tengo es ágape, en la otra página tengo lo de benigno. La palabra benigno dice, en un diccionario normal dice afable, benévolo, piadoso. En un diccionario natural, templado, suave, apacible. Por ejemplo, cuando uno siente que el clima está agradable, uno dice que es un clima benigno, es agradable, es suave, ¿verdad? Y la benignidad, que se refiere a los valores de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. Y en lo que es la raíz de esa palabra, ¿verdad? Dice que está compuesto por dos vocablos, bueno y genuo, que significa nacido. Es decir, que
benigno significa el que nace para lo bueno. El que nace para lo bueno. Es decir, que es algo que no puede hacer mal. Ya no hay, guía el Instagram, por favor. Dice allí que no puede hacer lo malo. El amor no puede hacer lo malo. El que ama no puede hacer lo malo. Dice que el término benignidad se utiliza como un adjetivo, se usa para describir personas, cosas intangibles, ¿verdad? Como por ejemplo, la benignidad de Orlando, ¿verdad? Me ayudó mucho, ¿verdad? Dice que es una persona que expresa benignidad, tiene cualidades como simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia y amor con las otras personas de su entorno. Una persona que es considerada buena, dice que es que tiene un buen corazón, que actúa en relación con buenas intenciones, siendo sincero, comprensivo y tolerante. Y hay una diferencia entre la benignidad y la bondad. Dice que la benignidad, ¿verdad?, aunque están asociadas, tiene una diferencia. La benignidad se refiere a algo que hace el bien, que está concebido para hacer el bien, ¿verdad? Mientras que la bondad es una cualidad de lo bueno. Entonces usted puede ser bondadoso en un momento determinado de su vida, en donde por convicciones o por valores que le hayan enseñado, bueno, ante ciertas situaciones usted actúa con compasión y se conmueven sus emociones, y ustedes tiene empatía y se hace una obra de bondad, ¿verdad? Exacto. Pero el que es benigno, que es bueno, es aquel ser que nace y no puede hacer lo malo. Exacto. ¿Vieron qué diferencia? Que tiene una naturaleza. Tiene una naturaleza. Es decir, que cuando tú haces obras buenas, que son muy necesarias y que son muy importantes hacer obras buenas, es decir, como decía mi esposo, tener empatía con la comunidad, con tus hermanos, con tu familia. Es decir, obra social. Cuando tú haces obra social, que ayudas al necesitado, muchos a los pobres. Gente que ni siquiera va a la iglesia o que es de repente de otra tendencia espiritual o religiosa. También lo hace. Todos los seres humanos que pueden tener unos principios de compasión pueden hacer una buena obra. Y la obra social hoy en día, lamentándolo mucho, es como esas palabras que se gastan, está siendo un poco puesta en tela de juicio, porque, ¿verdad?, se usa para hacer propaganda política, o se puede usar para evadir impuestos. Exacto. O para lavado de grandes cantidades de dinero, o para lavarse el rostro muchos, para aparentar ser bueno, para aparentar. Sí. Entonces la bondad es distinta a la benignidad. La persona benigna no puede hacer lo malo, porque su naturaleza no se lo permite. Sí. El amor de Dios fue concebido para lo bueno. Es como que usted diga, Dios hizo tal cosa mala. No puede. Dios no puede hacer lo malo, porque Dios es bueno, porque su naturaleza es de benignidad. Dios no puede fallarte y no puede ser infiel, porque Él es fiel. Es su naturaleza. Y Dios no se niega a sí mismo. Dios no miente, porque Él es la verdad. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces, si la naturaleza de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, y con esto voy a terminar, a través del sacrificio de Jesucristo, tú y yo somos amor, tú y yo tenemos amor, tú y yo podemos dar amor. Y no el amor del mundo, no el amor eros, no el amor ágape, solamente de reunirse, no el sentimental, no el amor condicionado, no el amor según y cómo se porten los demás, sino el amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que todo lo puede y que todo lo soporta. Y que tiene la motivación correcta. ¿Por qué? Sí. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor fue concebido para hacer el bien. Significa que si en un momento de nuestras vidas nosotros hemos hecho no malas obras, porque ahí no está hablando de las obras son por la bondad, las buenas obras son por la bondad, por la compasión, que, como repito, tenemos que hacerlas,
Usted tiene que identificarse con el que está sufriendo, con el que no tiene para suplir sus necesidades. Tiene que llevar no solamente la comida y el alimento, sino la palabra, como lo dice Santiago. Bueno, si tú ves a tu hermano que está pasando una necesidad y le das la palabra, también dale la comida. Dale, si tú puedes, comparte tu pan. Ser generoso con liberalidad. Da para la iglesia, cuida de tus hermanos, cuida de tus pastores. Pero la benignidad es una cualidad superior y mayor, y es que no te permite hacer lo malo. Hacer lo malo es planificar en contra de otro para destruirlo. Hacer lo malo es ir por encima de los intereses tuyos y dejar no utilizar los intereses de los demás para lograr las cosas, sino actuar bajo un espíritu correcto. No hacer lo malo, no hacer lo malo. Es como decía en esta prédica que estuvimos oyendo tú y yo: el que es de Dios no puede asesinar. No es su naturaleza. Porque no es su naturaleza, no se lo permite. El que es de Dios no roba, porque es su naturaleza no se lo permite. No se lo permite, no y no miente. Es que vive luchando, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, sino que ni siquiera llega un momento que ni lo piensa, porque su naturaleza no se lo permite. A mí me llama... Y si la persona lo hace, tiene que examinar de qué espíritu es. ¿De qué espíritu es? Porque Jesús lo dijo en una oportunidad a los apóstoles, cuando hubo uno de los apóstoles que dijo: Señor, hacemos descender fuego sobre estas personas que están hablando, y el Señor le dijo: tú no sabes de qué espíritu eres. Entonces cuando tú actúas de una manera incorrecta, tienes que analizar tu conversión. Por eso es que el capítulo 4 comienza el escritor diciendo: examinar los espíritus para ver si son de Dios. José Orlando, ¿cuál fue el versículo que utilizaste que decía que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? En Mateo 24. Yo quiero terminar con esta reflexión. Se nos exhorta y se nos dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que está hablando de ese amor de Dios que fue depositado en ti y en mí, a través del sacrificio de Jesucristo, que fue derramado en nuestros corazones, de esa naturaleza divina que fue depositada dentro de nosotros, dentro de este vaso de barro, dentro de este cuerpo carnal que tiene inclinaciones hacia hacer lo malo, dentro de este cuerpo biológico que nació bajo la naturaleza adámica caída, pero que ha sido restaurado y que ha sido transformado por el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. A veces estas situaciones de la maldad del mundo, en donde no hay benignidad, sino que hay maldad, que el sistema mismo fue concebido, fue creado con un principio satánico de maldad. Por eso es que tú y yo no somos compatibles en el sistema. Por eso es que tú y yo no cuadramos dentro del sistema. Por eso es que pareciera que nosotros los creyentes estuviéramos en contra de la corriente, porque el sistema es malo, pero Dios es bueno. La benignidad, lo que es el que representa el amor, una de las características del amor de Dios que fue depositado en nosotros, se manifiesta en que no podemos hacer lo malo. Y cuando recibimos o vemos la maldad del sistema, entonces se nos enfría el amor. Y pareciera que fuera una lucha titánica y que no vamos a poder hacerlo. Por eso es que comencé diciendo que al principio, cuando tú lees 1 Corintios 13, pareciera un poema muy lindo, inaplicable a nuestras vidas. Pero no es así. Yo quiero exhortarte hoy a que si en un momento tú analices si se ha enfriado el amor. Analices si de repente tu inclinación hacia hacer lo malo ha ido aumentando, porque comienza a ver la misma maldad del sistema. Y entonces la naturaleza carnal que hay en ti comienza a querer levantarse. Porque si es así que se prenden las alarmas, entonces es el tiempo de volver a la palabra. Es el tiempo de volver al Espíritu. Es el tiempo de volver a relacionarte con Dios. Así sea volver a leer desde el principio, para que entonces renazca y comience como un fuego nuevo y se quite esa frialdad, y renazca el amor de Dios que ya fue depositado en nosotros, y renazca esa naturaleza y comience a manifestarse, porque si tú dices que tú vives la vida de fe, entonces se manifiesta el reino a través del amor. No, y es interesante porque dentro de 1 Corintios 13 dice, hay algunas señales, y una de las señales que a mí me llama más la atención está aquí en el verso 4, cuando en su parte final
que dice, o sea, dice al principio, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Es decir, una de las señales más llamativas o que más te llaman a reflexión es justamente el envanecimiento. O sea, el envanecimiento es una de las señales que te muestra cuando tú estás desviándote del camino. Es decir, porque el envanecimiento tiene que ver cuando tú, o sea, en parte tiene que ver cuando tú no oyes, o sea, no puedes oír a nadie. Es decir, hay personas que tú le hablas y todo lo que tú le hables ya ellos lo saben. Hay personas que tú le hablas y todo lo que tú le dices, ellos te lo cuestionan. Es decir, cuando una persona está envanecida, no hay forma que tú puedas hablarle, porque ya su corazón, o sea, el amor se empezó a enfriar en su corazón. Y esas personas ya cuando se envanecen, que creen que todo lo saben, que ya te dice que ya ellos tienen una relación con Dios, entonces ya dejan de ser personas generosas en la iglesia, porque entonces cuestionan todo lo que se hace. Son personas que no oyen a nadie porque ya ellos se las saben todas, porque ya ellos leen la Biblia, porque ya ellos oran. Entonces ya, o sea, ya esa persona se va deslizando y está al borde del precipicio, porque el envanecimiento es la primera señal de una persona que se ha ensoberbecido y se ha levantado no solamente en soberbia, sino que en orgullo. Y la Biblia dice que el orgullo y la soberbia es el principio de la caída. Es decir, cuando una persona, dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos. O sea, la persona envanecida se vuelve altivo, una persona inalcanzable. Es decir, son esas personas que tú no puedes hablarle porque no tienes forma de hablarle, porque todo lo sabe, porque todo lo cuestionan y porque para ellos ya es como que Dios solamente para ellos. Pero eso es simplemente y llanamente una señal de alerta, que su amor se ha enfriado, y por haberse enfriado su amor, simple y llanamente se retraen, se apartan porque creen que todos lo saben. Pero esa es la primera señal de la actividad de los demonios, de Satanás en la vida de una persona, el envanecimiento. Así es. Y donde está, vamos a orar y vamos a despedir esta reunión, vamos a estar orándole al Señor, le vamos a dar salud a todas las personas que se conectaron. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Gracias porque tu palabra está llena de todo tu amor, Señor. Gracias porque nos exhorta y nos enseña, Señor, cómo debemos vivir. Ayúdanos a nosotros a poder manifestar, Señor, tu naturaleza. Danos la sabiduría para discernir cuándo estamos actuando en la carne y cuándo tenemos que dejar fluir tu naturaleza, que siempre vivamos, actuemos, pensemos, obremos y hablemos conforme a la naturaleza divina que ha sido depositada en nosotros. Que nuestra naturaleza adámica, carnal, muera para siempre. Que nosotros muramos al sistema y a todo lo biológico, que lo único que hace es inclinarnos hacia los deseos del mundo y hacia el pecado. Que podamos vivir la vida conforme a lo que tú estableciste, Señor, para nosotros, en el nombre de Jesús. Y aprovechamos este momento y esta conexión para orar por cada uno de los que se conecta. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que está dentro de sus hogares, tú conoces a aquellos que no tienen que comer, aquellos que están pasando un problema matrimonial, tú sabes a aquellos que están enfermos, aquellos que en un momento a lo mejor su fe está flaqueando, aquellos que se les ha enfriado el amor, aquellos, Señor, que a lo mejor sienten decepción porque pusieron sus esperanzas en el sistema y el sistema está siendo conmovido y sienten y creen que su vida nunca más va a poder tener sentido ni cobrar sentido. Hoy, Señor, te pido, muéstrales tu gloria. Sí, Señor, déjales ver tu poder. Déjales ver, Señor, lo grandioso que tú eres, Padre, en el nombre de Jesús. Déjales ver, Padre Santo, todo el poder tuyo, Padre, en milagros extraordinarios, en provisión, Señor. Señor, Padre Santo, en sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos unimos, Señor, con nuestros hermanos, Padre, para, Señor, orar, Padre, en esta hora, para que se acabe para siempre jamás esta obra inmunda del enemigo, de ese virus, en el nombre de Jesús. Oramos por los que están enfermos para que sean sanados. Tu misericordia se manifieste. Tu misericordia se manifieste, Señor, para con la humanidad en este tiempo, y venga un tiempo de sanidad, venga un tiempo de salvación, de reconciliación, venga un tiempo donde la gente acuda a ti, Padre. Mira aquellos que están con sus corazones endurecidos,
Todos los que han sido predeterminados para ser salvos, sean salvos en este tiempo, Padre. Y todos aquellos hermanos, Señor, que están desviados de su propósito, vuelvan al camino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.